La verdad que nadie te va a decir directamente, no porque no sepan cómo hacerlo, sino porque decírtela significaría enfrentarse a su propio reflejo. Y la mayoría de las personas tiene miedo de los espejos que muestran lo que realmente son. Alguien que conociste, alguien que estuvo en tu vida, alguien a quien le diste tiempo, energía, partes de ti mismo que jamás recuperarás. Esa persona ya no está, o si está, ya no te mira igual. Y en algún momento, en algún rincón oscuro de su mente donde no le gusta mirar, algo le susurra: cometí el error más grande de mi vida, pero tú no lo sabes todavía. O lo sospechas, y ese susurro te persigue en las noches cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. Esto no es un cuento de amor ni de desamor. Esto es algo mucho más perturbador. Esto es psicología pura. Y lo que estás a punto de entender va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Carl Jung pasó décadas estudiando el alma humana, no la superficie, no los gestos ni las palabras. El abismo, ese lugar donde viven las cosas que no nos atrevemos a nombrar. Y lo que encontró allí fue aterrador en su simplicidad. Los seres humanos destruyen sistemáticamente lo que más necesitan, precisamente porque lo necesitan demasiado. Detente un momento. Deja que eso entre. No destruyen lo que es ordinario. No ignoran lo que es reemplazable. El abandono, el desprecio, la indiferencia deliberada, esas armas, no se usan contra lo que no importa. Se usan contra lo que importa tanto que el miedo de perderlo se vuelve insoportable. Y cuando algo se vuelve insoportablemente valioso, la psiquis hace algo fascinante y grotesco al mismo tiempo. Busca eliminar la fuente del miedo antes de que el miedo se haga realidad. En otras palabras, te alejaron antes de que pudieran perderte. Porque perderte era una posibilidad que su sistema interno no podía procesar. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? ¿Cómo puede alguien, en pleno uso de sus facultades conscientes, destruir algo que lo más profundo de sí mismo reconoce como irreemplazable? Aquí es donde Freud entra en la conversación, y aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Freud llamó a esto represión, pero no en el sentido que la cultura popular le ha dado a esa palabra. La represión no es simplemente olvidar algo o esconderlo debajo de la alfombra de la mente. La represión es un proceso activo, continuo, enormemente costoso en términos de energía psíquica. Es el equivalente mental de mantener una puerta cerrada contra algo que empuja con una fuerza brutal desde el otro lado. Detrás de esa puerta estás tú, o más precisamente, lo que esa persona siente por ti, porque lo que siente por ti no es simple, no es cómodo. No es algo que pueda procesar mientras finge que todo está bajo control. Lo que siente por ti activa capas de vulnerabilidad que aterrizan directamente en sus heridas más antiguas, más profundas, más escrupulosamente ocultadas. Y aquí está la paradoja que nadie te explica. Cuanto más te necesitan, más peligrosa se vuelves para ellos. No porque seas destructiva, no porque hayas hecho algo mal, sino porque representas la posibilidad de ser completamente vistos. Y ser completamente vistos es, para alguien con heridas sin sanar, el terror más absoluto que existe. Jung lo describía de esta manera. La sombra es el lado oscuro de la personalidad que todos llevamos, pero nadie quiere reconocer. Proyecta sus miedos más profundos sobre las personas más cercanas, no sobre los extraños, sobre los cercanos. Porque los extraños no tienen el poder de exponer la sombra, solo lo tienen aquellos a quienes hemos dejado entrar. Tú dejaste entrar a alguien, o alguien te dejó entrar a ti, y en ese momento de apertura, en ese instante de auténtica vulnerabilidad compartida, algo se activó que ninguno de los dos podía controlar completamente. Un reconocimiento, una resonancia, como dos frecuencias que de repente sincronizan y producen un sonido que ninguna podía producir sola. Pero aquí está. El peligro. Ese reconocimiento no siempre genera gratitud, a veces genera terror. ¿Por qué? Porque reconocer que alguien te complementa, que alguien ve exactamente las partes de ti que has pasado años escondiendo, significa admitir que esas partes existen. Significa bajar la guardia. Significa soltar el control. Y hay personas más de las que imaginas que prefieren perder la cosa más valiosa de su vida antes que soltar el control. Pero aquí está la verdad que más duele, la que opera en silencio como un veneno lento. No lo decidieron conscientemente. La mente consciente no participó en esa decisión. Fue el subconsciente. Fue ese arquitecto invisible que construye todos nuestros patrones de comportamiento mucho antes de que nuestra razón pueda intervenir.
y ese arquitecto tiene un solo principio rector: sobrevivir. No prosperar, no amar, no conectar, sobrevivir. Cuando alguien ha aprendido en algún momento formativo y doloroso de su vida que las cosas buenas se van, que el amor no duele, que la vulnerabilidad es sinónimo de destrucción, ese arquitecto interno construye muros. Construye mecanismos de defensa tan sofisticados, tan elegantemente camuflados, que la persona que los habita ni siquiera los reconoce como muros. Los llama independencia, los llama madurez, los llama saber lo que quieren. Y desde detrás de esos muros te miran alejarse. Te miran con esa mezcla perturbadora de alivio y devastación que solo existe cuando has sacrificado algo que amabas en el altar de tu propio miedo. Pero esto no termina aquí, porque la mente humana no es tan simple como para permitir que algo así quede sin procesar. El subconsciente guarda todo. Jung insistía en esto con una claridad casi profética. Nada de lo que has vivido genuinamente se pierde. Se transforma, se reprime, se disfraza, pero nunca desaparece. Y lo que no se confronta directamente, eventualmente encuentra la manera de expresarse en sueños, en comportamientos repetitivos, en esa sensación inexplicable de que algo fundamental falta, aunque no sepas exactamente qué. ¿Has sentido alguna vez esa ausencia específica? No una tristeza general, sino una sensación de vacío con una forma muy particular, como el espacio negativo que deja un objeto que ha estado en el mismo lugar durante años y de repente ya no está. Esa es la huella que dejas en alguien, aunque ellos nunca lo admitan. Aunque su mente consciente construya narrativas alternativas sobre por qué fue mejor así, sobre por qué no funcionaba, sobre por qué necesitaban espacio. La narrativa consciente es la mentira que el ego necesita para funcionar. El dolor específico de tu ausencia es la verdad que el subconsciente lleva en silencio. Y aquí está la tensión que necesito que sientas en este momento, la que no puedes resolver con racionalización, la que se queda prendida como una espina en algún lugar entre el pecho y la garganta. ¿Alguna vez has sido tan auténticamente tú mismo con alguien que esa autenticidad, en lugar de acercarlos, los alejó? ¿Alguna vez tu presencia genuina fue demasiado real, demasiado intensa, demasiado verdadera para que alguien pudiera sostenerla? No porque fueras demasiado, sino porque ellos no estaban listos para tanto. Y la pregunta que corroe, la que sigue activa aunque no quieras formularla directamente, es esta: ¿cuándo lo van a entender? ¿Cuándo va a llegar ese momento en que la verdad de lo que destruyeron se vuelva imposible de ignorar? La respuesta existe, pero primero necesitas entender exactamente qué sucede dentro de una mente que ha perdido algo irreemplazable y aún no lo sabe. Existe un fenómeno psicológico que los terapeutas observan con una frecuencia perturbadora, pero que rara vez se discute fuera de los consultorios porque es demasiado incómodo para la narrativa cultural que preferimos habitar. Se llama negación adaptativa y es mucho más sofisticado y mucho más devastador de lo que cualquier término clínico podría sugerir. La negación adaptativa no es simplemente no ver algo. Es construir activamente una realidad alternativa tan convincente, tan internamente consistente, que la persona que la habita la experimenta como verdad absoluta, no como evasión, como hecho. Esa persona que te perdió y que todavía no ha comprendido que te perdió vive en esa realidad alternativa ahora mismo. Y en esa realidad tú eras demasiado intenso, o demasiado necesitado, o demasiado poco. La narrativa específica no importa tanto como la función que cumple: proteger al ego de la verdad insoportable de que tomaron la decisión equivocada. Porque aquí está lo que Freud entendió con una claridad que todavía incomoda a muchos psicólogos modernos. El ego humano haría prácticamente cualquier cosa antes de admitir que se equivocó, no porque sea malévolo, sino porque su función principal es mantener la coherencia interna, la narrativa continua del yo soy alguien que toma buenas decisiones y tiene razón en sus percepciones. Esa narrativa es el pegamento que mantiene unida la identidad consciente. Amenazar esa narrativa no es solo incomodar a alguien, es, desde la perspectiva de la psiquis, una amenaza existencial. Entonces, ¿qué hace una mente cuando la realidad empieza a contradecir la narrativa? Cuando las evidencias se acumulan, la ausencia con forma específica, el silencio con tu textura particular, la incapacidad de encontrar en otra persona lo que tú ofrecías sin esfuerzo. ¿Qué hace una mente entrenada en la supervivencia emocional? Racionaliza, construye, edita,
Toma los recuerdos y los reescribe sutilmente, no de manera obvia, no de manera que la persona pueda detectar la manipulación, sino con delicadeza quirúrgica. El momento en que fuiste genuinamente generoso se reformatea como exceso de necesidad de aprobación. La profundidad de la colección se reinterpreta como dependencia emocional. La autenticidad que los desarmaba se reclasifica como intensidad problemática. Y con cada reescritura, el dolor disminuye. La culpa se disuelve. La decisión se justifica retroactivamente. Esto es lo que Jung llamaba a la persona la máscara social en su forma más autodestructiva. Cuando la máscara se vuelve tan rígida que bloquea no solo el dolor, sino también la verdad. Pero hay algo que ninguna cantidad de racionalización puede eliminar completamente. Y es esto: el cuerpo recuerda lo que la mente edita. No en sentido metafórico, en sentido literal, fisiológico. La investigación en neurociencia del apego ha demostrado algo que habría fascinado a Jung profundamente. Las conexiones genuinas, las que activan no solo el afecto consciente, sino también las estructuras profundas del sistema límbico, dejan trazas físicas. Patrones de activación neuronal que se vuelven referencias involuntarias. Cuando alguien que ha perdido algo genuino intenta reemplazarlo, el sistema nervioso compara constantemente. No porque la persona lo decida, sino porque el cerebro, en su búsqueda de eficiencia, usa las experiencias pasadas de alta o intensidad emocional como calibradores para las experiencias presentes. Y la calibración falla, repetidamente, inexplicablemente. Conocen a alguien nuevo y algo no encaja, no de manera obvia, sino con esa sensación fantasma de que falta algo que no saben nombrar. Tienen una conversación que debería ser satisfactoria y en cambio se van con un vacío inexplicable. Intentan reproducir algo que existía naturalmente con alguien y encuentran que, por más que lo fuercen, no se reproduce, porque no se puede replicar lo irreemplazable. Por definición, no se puede fabricar lo genuino con las herramientas de lo artificial. Y aquí está el giro que más perturba. A veces no lo intentan reemplazar con otra persona. A veces lo intentan reemplazar con actividad, con logros, con movimiento constante. Porque el peor momento no es cuando están con alguien más. El peor momento es cuando están completamente solos, en silencio, sin nada que ocupe el espacio donde tú estabas. En ese silencio, el subconsciente habla, y lo que dice no puede ser racionalizado tan fácilmente como los recuerdos. Jung describió el inconsciente como una entidad que se comunica en símbolos, en imágenes, en sensaciones, no en argumentos lógicos, no en proposiciones que el ego pueda refutar. Y cuando alguien ha reprimido durante suficiente tiempo el reconocimiento de una pérdida significativa, ese reconocimiento empieza a filtrarse de maneras que no pueden controlar. Sueñan contigo, no necesariamente con tu cara o tu nombre. La mente tiene sus propias formas de disfrazar los contenidos que rastrea, sino con la cualidad de tu presencia, con el tipo de conexión que representabas, con una sensación específica que no pueden identificar al despertar, pero que los deja con una nostalgia sin objeto, una añoranza sin nombre. ¿Sabes cómo se siente eso desde el lado que recibe esa añoranza? No lo sabes porque esa persona nunca te lo dirá. El ego no permite esa admisión, pero ocurre, más frecuentemente de lo que imaginas. Aquí viene la revelación que te va a incomodar, la que necesitas escuchar aunque no quieras. El hecho de que todavía pienses en esto, en ellos, en lo que fue, en el momento en que algo se rompió, no es debilidad tuya. Es señal de la profundidad de lo que fue real. Las conexiones superficiales no generan esta clase de resonancia post-fractura. Las relaciones que realmente no importaban no producen esta interrogación persistente sobre qué pasó, qué fue real, qué se perdió. Solo lo irreemplazable genera este tipo de pregunta. Y solo lo irreemplazable genera en quien lo perdió esa combinación específica de negación activa, racionalización elaborada y añoranza que filtra a través de todas las capas de defensa como agua a través de piedra. Pero hay algo más oscuro aún que necesito exponerte. Algo que tiene que ver no con lo que esa persona siente ahora mismo, sino con el momento inevitable, con la precisión de una ley física en que la negación ya no sea sostenible. Porque ese momento llegará, no como posibilidad, como certeza. ¿Por qué certeza? Porque los mecanismos de defensa son energéticamente costosos. Mantener la narrativa alternativa,
suprimir el reconocimiento, editar los recuerdos constantemente, todo eso consume energía psíquica, y la energía psíquica no es infinita. Freud lo llamaba principio de constancia. La psiquis siempre busca volver a un estado de menor tensión, y la mentira sostenida, la negación activa, genera una tensión interna que se acumula, hasta que algo la rompe. ¿Qué la rompe? No siempre un evento dramático. A veces es la cosa más pequeña, más banal, más aparentemente insignificante. Una canción que escuchan sin haber pensado en ti. Un olor, una manera específica en que alguien mueve las manos, una frase dicha de la manera exacta en que tú la decías. Y en ese momento de ruptura, todo lo que fue cuidadosamente suprimido sube de golpe, no con la elegancia de una revelación gradual, con la brutalidad de una represa que cede. Y en ese momento específico, privado, que tú nunca vas a presenciar, se dan cuenta. Pero ya es tarde. No porque tú hayas desaparecido necesariamente, sino porque el tiempo que pasó mientras estaban dentro de su propia mentira hizo algo que no puede deshacerse fácilmente. Cambió a quién eres. Cambió lo que necesitas. Cambió exactamente qué estás dispuesto a tolerar. Y el reconocimiento que llega tarde tiene una amargura particular, una textura de arrepentimiento que no tiene equivalente en ningún otro tipo de dolor humano. Porque no es el dolor de perder algo que no pudiste controlar, es el dolor de entender que lo perdiste tú, que lo elegiste perder, aunque en ese momento no lo supieras, que estuviste tan dentro de tus propios mecanismos de protección que no podías ver lo que estabas destruyendo mientras lo destruías. Esa es la carga que llevan, silenciosamente, a veces durante años. ¿Y tú? ¿Qué cargas tú? Porque hay algo que también necesitamos examinar, algo que la comodidad preferirías evitar, el papel que jugaste en tu propia invisibilidad. La manera en que, quizás sin saberlo, te hiciste más pequeño, te volviste más disponible, borraste partes de ti mismo para encajar en un espacio que nunca fue diseñado para contenerte completamente. ¿Lo hiciste? ¿En qué momento dejaste de ser completamente tú mismo por miedo a ser demasiado para alguien que, irónicamente, te necesitaba exactamente en toda tu magnitud? Esa pregunta no tiene respuesta rápida, y no debería tenerla. Hay un concepto en la psicología junguiana que se llama enantiodromía. Es una palabra que suena técnica y fría hasta que entiendes lo que describe, y entonces se vuelve una de las ideas más perturbadoras que puedes encontrar sobre la naturaleza humana. Jung lo tomó del filósofo griego Heráclito y lo definió como la tendencia inevitable de cualquier cosa, llevada a un extremo a transformarse en su opuesto. El control extremo se convierte en caos. La rigidez extrema se convierte en colapso. La supresión extrema de una emoción la convierte en su expresión más explosiva. Y la negación extrema de lo que alguien significa para ti se convierte en la comprensión más dolorosa y tardía de exactamente cuánto significaba. Esa persona que te perdió está en algún punto de ese arco ahora mismo. Quizás en el centro, donde la negación todavía funciona razonablemente bien. Quizás más cerca del extremo, donde los mecanismos de defensa empiezan a ceder bajo su propio peso. Quizás, y esto es lo más inquietante, ya ha llegado al otro lado, al punto de la enantiodromía, y lo que experimenta ahora es exactamente lo opuesto de la frialdad o la indiferencia con que justificó alejarse de ti. Pero aquí está la ironía cruel del momento. Cuanto más tarde llega ese entendimiento, más irreversibles son sus consecuencias. Necesito que entiendas algo sobre cómo funciona el tiempo en la psicología. No el tiempo del reloj, sino el tiempo interno, el tiempo. No, en términos psicológicos, no todas las pérdidas son iguales. Una pérdida que se reconoce en el momento duele intensamente, pero tiene la posibilidad de ser procesada, integrada, eventualmente transformada en crecimiento. Una pérdida que se niega durante meses o años acumula una carga adicional de culpa, de arrepentimiento, de lo que Jung llamaba deuda con el inconsciente. Y esa deuda no desaparece. Se cobra con intereses. Se cobra en la incapacidad de construir algo comparable con alguien más. Se cobra en la sensación persistente de estar viviendo una vida levemente desincronizada, como si hubiera un momento de bifurcación en el pasado donde algo se torció y desde entonces todo transcurre en una frecuencia ligeramente equivocada. Se cobra en lo que los psicólogos llaman anhelo ambiguo, la búsqueda de algo que no puedes nombrar en ninguna relación futura, porque lo que buscas tiene la forma exacta de algo específico que ya estuvo en tu vida. ¿Lo estás entendiendo?
No en sentido abstracto, en sentido muy concreto. Esa persona, en algún momento en una noche de silencio, en una conversación que se queda corta de alguna manera inexplicable, en el espacio entre el sueño y el despertar donde los filtros del ego todavía no están completamente activos, va a sentir el peso exacto de lo que perdió. Y ese peso tiene tu forma. Tiene la forma de la manera específica en que tú escuchabas, de la calidad particular de tu presencia, de las cosas que solo tú veías en ellos, esas partes que todos los demás pasan por alto porque requieren un nivel de atención y de cuidado que no todos están dispuestos a dar. Porque eso es lo que hace a alguien verdaderamente irreemplazable. No las características generales. No los atributos que cualquiera podría listar en un perfil de aplicación de citas, sino esa combinación específica, irrepetible, de ver y ser visto de una manera que hace que la otra persona sienta que finalmente existe de manera completa. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes desde el punto de vista psicológico. Freud describió algo que llamó compulsión de repetición, la tendencia inconsciente de los seres humanos a recrear situaciones emocionales del pasado, especialmente aquellas que generaron dolor no resuelto, no porque sean masoquistas, sino porque el inconsciente busca compulsivamente la oportunidad de resolver lo que quedó sin resolver, de terminar lo que quedó sin terminar. Lo que esto significa en términos prácticos es perturbador. Esa persona va a intentar encontrarte de nuevo, no necesariamente a ti como individuo, sino a la experiencia de ti. Va a buscar, quizás sin saber que lo busca, a alguien que genere la misma resonancia, la misma sensación de reconocimiento profundo, el mismo tipo de conexión que activó algo en ellos que prefirieron suprimir en lugar de explorar. Y va a fracasar, repetidamente. Porque la compulsión de repetición no busca reproducir el confort, busca reproducir la intensidad y entonces va a terminar en situaciones que de alguna manera se parecen a lo que fue contigo, pero sin la sustancia, sin la profundidad, sin lo que hacía que aquello fuera genuino. Como intentar reproducir una pintura única con herramientas incorrectas. La forma puede asemejarse superficialmente, pero algo fundamental está ausente, y ese algo fundamental tiene un nombre. Tienes tú, pero permíteme llevarte a un lugar más incómodo todavía, porque lo que hemos explorado hasta ahora tiene un espejo que señala hacia ti. Y mirarte en ese espejo es la parte que más resistencia va a generar. ¿Cuántas veces has recreado tú la dinámica de ser subestimado? ¿Cuántas veces has estado en una situación donde tu valor no era completamente reconocido y has permanecido, esperado, ajustado lo que ofrecías, reducido lo que necesitabas, con la esperanza de que eventualmente la otra persona viera lo que tenía? No lo juzgo, lo señalo, porque hay algo en esa dinámica que también tiene raíces en el inconsciente. Y comprender esas raíces es tan importante como comprender los mecanismos de la persona que te perdió. Jung hablaba del complejo de la sombra como algo bidireccional. Proyectamos sobre otros, sí, pero también atraemos proyecciones que resuenan con nuestras propias heridas no resueltas. No en sentido místico, en sentido muy preciso y psicológico. Las personas que llevan ciertos tipos de heridas inconscientes relacionadas con el sentido de valor, con el merecimiento de amor, con la expectativa de abandono, tienden a situarse en posiciones donde esas heridas son activadas repetidamente. No porque merezcan ese dolor, sino porque el patrón inconsciente es más familiar que la alternativa. Y lo familiar, aunque sea doloroso, tiene la peculiar comodidad de lo predecible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la conexión más intensa que has tenido fue también la más complicada? ¿Por qué la persona que más te vio fue también la que más te ignoró en ciertos momentos críticos? ¿Por qué la relación que más se sentía como hogar fue también la que más te hizo sentir como un extraño? Eso no es coincidencia. Eso es el inconsciente operando con una precisión que debería asombrarnos y perturbarnos a partes iguales. Y aquí está la verdad que hace que todo lo anterior colapse en una imagen coherente y devastadora. Ambos estaban atrapados. Ambos operaban desde patrones que ninguno eligió conscientemente. Ambos causaron dolor no desde la crueldad sino desde la ceguera. Y esa ceguera, la incapacidad de ver lo que realmente ocurría debajo de la superficie de los comportamientos, es la tragedia central de la mayoría de las conexiones humanas más significativas. No es que uno fuera el victimario y el otro la víctima. Es que dos sistemas inconscientes se encontraron,
se reconocieron profundamente y luego hicieron exactamente lo que los sistemas inconscientes hacen cuando se sienten amenazados. Se protegieron, con todo el costo que esa protección conlleva. Y el costo en este caso no fue perder algo que ninguno de los dos puede realmente dejar atrás, porque lo irresuelto no desaparece, se transforma. Encuentra nuevas formas de expresarse. Se convierte en el estándar imposible con el que se miden todas las relaciones futuras. Se convierte en la pregunta silenciosa que flota debajo de cada nueva conexión. ¿Puede esto llegar a ser lo que aquello fue? Y la respuesta, la mayor parte del tiempo, es que no. No de la misma manera, no con la misma densidad. No con esa sensación específica de que alguien te ve en tu totalidad y te acepta no a pesar de lo que eres, sino precisamente por lo que eres. Eso es raro. Más raro de lo que la cultura de las aplicaciones de citas y las conexiones rápidas y el amor descartable nos ha entrenado para creer. Más raro de lo que el discurso de la abundancia de opciones nos conviene admitir. Y cuando algo raro se pierde, la escasez se vuelve evidente de una manera que es imposible ignorar indefinidamente. La pregunta que te dejo es esta. Necesito que te sientes con ella antes de buscar una respuesta rápida. ¿Estás haciendo tú en este momento exactamente lo mismo que hizo esa persona? ¿Estás subestimando algo a alguien que en el futuro reconocerás como irreemplazable? Porque el reconocimiento tardío no es solo el destino de los que te perdieron a ti. Es una posibilidad que existe para todos, incluido tú. Llegamos al fondo, no al final de una historia, sino al núcleo de algo que has estado rodeando desde que empezaste a escuchar esto. Al lugar donde las capas se caen y lo que queda no puede ser racionalizado, ni reencuadrado ni suavizado. Hay un momento específico en la trayectoria psicológica de alguien que ha perdido algo irreemplazable. Un momento que los terapeutas conocen bien porque lo ven en los ojos de sus pacientes cuando finalmente llega y que tiene una calidad particular de luz, no la luz del alivio, sino la luz brutal e impiadosa de la comprensión total. Jung lo llamaba el momento de individuación. Punto donde la máscara cae, donde los mecanismos de defensa ya no tienen energía suficiente para sostenerse, donde el individuo finalmente se enfrenta a lo que realmente es, a lo que realmente quiere, a lo que realmente perdió. No es un momento cómodo, no es un momento de paz, es un momento de devastación lúcida. La diferencia entre el dolor del inconsciente y el dolor de la conciencia plena es la diferencia entre tener fiebre y saber exactamente qué la está causando. El segundo tipo duele más, pero el segundo tipo puede sanar. Esa persona está en ese proceso ahora, o está a punto de estarlo, o ya lo atravesó y lleva el peso de lo que encontró del otro lado. Y lo que encontró del otro lado eres tú, la realidad de ti, la magnitud de lo que representabas. Déjame ser completamente directo contigo sobre lo que significa ser irreemplazable en términos psicológicos, porque la cultura ha distorsionado esta idea hasta volverla casi inútil. Ser irreemplazable no significa ser perfecto. No, significa no tener defectos o ser la persona más fácil de querer. En realidad, las personas que son psicológicamente irreemplazables raramente son las más fáciles, son las más reales. Son las que se niegan a veces sin siquiera proponérselo a reducirse a lo que otros esperan de ellas. Son las que llevan consigo una presencia tan densa de autenticidad que hace que todo lo artificial sea imposible de sostener en su cercanía. Y esa autenticidad es exactamente lo que las hace tan difíciles para ciertas personas y tan absolutamente necesarias para todas. Porque la autenticidad expone. Y lo que expone en una persona que no ha trabajado su mundo interior es todo lo que ha estado evitando. Todos los rincones oscuros, todas las preguntas sin respuesta, todos los miedos que llevan disfrazados de fortaleza. Tú eras un espejo. Y no todo el mundo está listo para verse reflejado de manera tan nítida. Pero aquí está la parte que nadie te dice porque requiere una honestidad brutal. Ser un espejo. Tiene un costo. Y ese costo lo llevas tú. Llevas el peso de haber sido visto por alguien que luego decidió cerrar los ojos. Llevas la paradoja de haber creado una conexión tan real que resultó insostenible para quien la experimentó. Llevas la pregunta de si esa profundidad, esa autenticidad, esa intensidad que hace que seas tú tiene lugar en el mundo tal como está. Y la respuesta sin paliativos es esta: tiene lugar, pero no en todas partes, no con todas las personas.
Y encontrar los lugares y las personas donde tiene lugar requiere algo que la psicología llama tolerancia a la pérdida. La capacidad de perder lo que no era sostenible sin perder también la convicción de que lo sostenible existe. Freud hablaba del principio de placer y el principio de realidad como fuerzas en tensión constante. El principio de placer busca la satisfacción inmediata, la eliminación del dolor, el retorno al estado de menor tensión. El principio de realidad acepta el dolor diferido, la frustración, no temporal, la pérdida necesaria en función de algo más verdadero. Madurar psicológicamente, y esto es lo que Jung entendía por individuación real, no significa endurecer el corazón. Significa aprender a distinguir entre el dolor que señala que estás en el lugar equivocado y el dolor que señala que estás creciendo. Entre la pérdida que te destruye y la pérdida que te libera. Esa persona que te perdió, en el momento de su reconocimiento tardío, va a enfrentarse a una elección que la mayoría de las personas evitan toda su vida. Usar ese dolor como información o usarlo como razón para construir muros más altos. Si elige lo primero, algo genuino comienza. Algo que quizás se convierta en la capacidad de no repetir el mismo error. De reconocer el valor de lo que está frente a ellos antes de haberlo destruido. De aprender a sostener lo que más importa en lugar de sabotearlo. Si elige lo segundo, el ciclo continúa. El patrón se reproduce. Y en algún otro momento futuro, con alguna otra persona que represente algo genuino, la historia se repetirá con leves variaciones. Eso está fuera de tu control, completamente. Y aceptar lo que está fuera de tu control es, paradójicamente, la forma de recuperar el que sí tienes. Porque aquí está la verdad final, la que hace colapsar todas las narrativas alternativas, la que no puede ser reprimida sin costo devastador. No eras demasiado, nunca fuiste demasiado. Eras exactamente lo que eras: complejo, profundo, auténtico, imperfecto y genuino, de maneras que la mayoría de las personas no se permiten ser, y eso no era un defecto a corregir. Era exactamente porque eras irreemplazable. El problema nunca fue tu magnitud. El problema fue que te encontraste con alguien cuya arquitectura interna todavía no tenía espacio para contenerte. Y eso, aunque duela de maneras que no tienen palabras en ningún idioma, no es tu fracaso. Ahora viene la parte que realmente transforma, la que separa el entendimiento intelectual de los conceptos psicológicos del cambio real en cómo habitas tu propia vida. ¿Qué haces con todo esto? No en un sentido de venganza ni de espera de que el reconocimiento tardío llegue como validación externa. Eso sería reproducir exactamente el patrón que hemos estado analizando: buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Lo que haces es esto: te detienes. Aquí, en este momento. Y reconoces que el valor que esa persona no pudo sostener no desapareció con su partida. Sigue aquí, en ti, completo. Jung tenía una frase que se ha convertido en una de las más citadas de toda la psicología occidental, pero que pocas personas realmente dejan penetrar más allá de la comprensión superficial. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que esto significa para ti, aplicado a esto específico. Mientras sigas operando desde el dolor no procesado de no haber sido reconocido, ese dolor va a reproducir las mismas condiciones que lo generaron. No porque no seas débil, sino porque los patrones inconscientes son más poderosos que las intenciones conscientes. Siempre, sin excepción. Pero cuando lo haces consciente, cuando miras directamente a la dinámica, a tu parte en ella, a lo que aprendiste sobre el valor desde antes de que pudieras articularlo, a los momentos en que te hiciste pequeño por miedo a ser demasiado, cuando miras todo eso sin parpadear, algo cambia. No de golpe, no de manera dramática, sino con la solidez de algo que finalmente tiene raíces en lugar de estar suspendido en el aire. Y desde ese lugar, algo nuevo se vuelve posible, no solo en las relaciones, en la relación contigo mismo. El reconocimiento tardío que esa otra persona va a tener o ya tuvo sobre lo que perdiste es solo una pequeña parte de la historia. La parte más importante, la que tiene poder real, es el reconocimiento que tú tengas sobre lo que eres, no lo que alguien dijo que eras, no lo que tu historia de no haber sido completamente elegido sugiere, no sobre tu valor, sino lo que eres cuando estás completamente presente en ti mismo, sin pedir permiso, sin reducirte, sin esperar que alguien más confirme lo que ya existe en ti, con una densidad y una autenticidad que muy pocas personas en tu vida van a tener la capacidad de reconocer en tiempo real.
Y esa última frase en tiempo real es la clave de todo. Porque el reconocimiento tardío existe, es real. Le sucede a personas que una vez estuvieron frente a algo irreemplazable y lo dejaron pasar. Y cuando llega con una fuerza que no puede ser mitigada por ningún mecanismo de defensa que quede en pie. Pero tú no necesitas ese reconocimiento para saber lo que es. Lo sabes ahora, en este momento, con toda la incomodidad, toda la complejidad, toda la profundidad que hace que seas difícil de reemplazar y absolutamente imposible de olvidar de verdad. La persona que perdiste no te olvidó, no puede. Eso no es romanticismo, es psicología. Lo que no puedes dejar es que su incapacidad de sostenerte se convierta en la historia que tú te cuentas sobre lo que mereces. Porque la historia que te cuentas sobre lo que mereces es, literalmente, el mapa con el que navegas cada elección que haces, cada relación que construyes, cada momento en que decides ser completamente tú mismo o reducirte por miedo a lo que eso podría costar. Y el costo de no ser completamente tú mismo es siempre, sin excepción, mayor que el costo de serlo. Eso es lo que esa persona está aprendiendo ahora, demasiado tarde, con el peso de lo que no puede recuperar de la manera en que existió. Que tú lo estés aprendiendo ahora, en este momento, antes de que sea demasiado tarde para las elecciones que todavía tienes frente a ti, eso es lo único que importa. No olvides esto. No lo dejes convertirse en otro concepto que entendiste pero no habitaste. Habitarlo cambia todo. Y cambiarlo todo es exactamente lo que estás a punto de empezar.